Buenas tardes a todos los que ya están conectados y muchas gracias Carolina por estar con nosotros hoy día. Para todos los que están conectándose y además han visto la invitación, tengo el agrado de introducir a Carolina Mauat, quien es médica hematóloga del Hospital Alemán en Buenos Aires. ¿Estoy con lo correcto? Y una introducción, que ya lo he dicho otras veces, que me tocó escucharle una presentación espectacular respecto del manejo de los linfomas T nodales en otra ocasión, y entonces dije, esta es una tremenda oportunidad porque de partida a mí me pareció que como speaker era espectacular y la claridad de tu presentación era un agrado y entonces qué rico poder conversar con alguien que maneja un tema tan difícil y que lo hace simple y que además a mí me tocó ver cómo aspectos que probablemente no usamos en el día a día, tú los clarificabas muy bien y entonces por eso que te pedí si podías acceder a esta conversación y muchas gracias por decir que sí. Ay, no, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor. La verdad que creo que la pandemia nos permite esto, que antes no lo teníamos, que era acercarnos y es un crecimiento y un enriquecimiento para todos. Sobre todo en la región, que a veces tenemos algunas dificultades que son comunes y bueno, nos podemos ayudar para trabajar mejor y también para establecer vínculos que nos generen nuestros propios datos, ¿no? Sobre todo en estas entidades que son tan poco frecuentes y que además tienen distribuciones distintas a lo largo de todo el planeta. Tener datos propios es súper importante. Así que ojalá que de estas reuniones también surjan trabajos en común. Muy de acuerdo, qué bueno que lo dijiste. Mm. Oye, para partir, en el fondo, yo te quería preguntar un poco tu visión respecto de eso, de la patología rara. ¿Qué tan frecuente es para ti? ¿Qué sensación tienes de los linfomas T nodales? Hablemos de los linfomas T nodales. ¿Somos parecidos los latinos respecto de lo que dicen las personas del primer mundo? ¿Ves algunas histologías distintas de lo Sí. que se reporta? Mira, vos sabés que para eso ha sido de gran utilidad el T-Cell Project. Nosotros participamos y en los últimos años hemos podido tener datos propios de cómo es la distribución de los linfomas T periféricos en Argentina. Y la verdad es que es bastante similar a la europea, donde, digamos, el predominio por ahí es el periférico tenos, después viene el angioinmunoblástico y muy, muy por debajo las otras histologías. Es cierto que cuando uno lee la bibliografía, sobre todo de los NKT, te dicen que la población sudamericana tiene mayor frecuencia, lo mismo con la leucemia linfoma T del adulto. Nosotros en nuestro país tenemos un poquito más de incidencia de linfoma, de leucemia linfoma T del adulto en el norte, porque tiene más infección por HTLV. Pero la verdad es que yo hace 20 años que estoy en el hospital alemán, hace 12 que estoy en el servicio de hematología y no hemos tenido ninguna. Y de Mm. NKT hemos tenido más o menos 6 pacientes a lo largo de este tiempo y somos un centro de referencia, con lo cual son entidades extremadamente raras. Y esto es súper importante porque cuando uno trabaja en nuestros países, Chile tiene una distribución bastante similar a la Argentina, en el sentido que es larga y la conectividad entre los centros es bastante difícil porque hay mucha extensión a lo largo y tenemos por ahí en algunos sitios centros con más tecnología y con especialistas. Entonces son patologías que muchas veces uno diagnostica demasiado tarde o ni las piensa, incluso los mismos hematólogos, ¿no? Mm. Este, si no estás en un centro de referencia, a lo mejor no ves un linfoma T en 5 o 6 años. Si estás en un centro de referencia, a lo mejor ves 6 o 7 en el año. O sea, es una proporción pequeña. Y eso es un Claro. gran desafío desde el diagnóstico, que es lo más dificultoso, creo yo. Establecer la clonalidad, poder tener un hemopatólogo que sea confiable. Eso son las principales dificultades. Pero a lo que nos preguntaste, la distribución que tenemos en Argentina es muy similar a la europea. PTCL-NOS es lo más frecuente y angioinmunoblástico como segunda histología más frecuente.
Súper. Por ejemplo, dentro de Argentina podrá variar pensando en las regiones que están más cerca de nosotros, Chile, o más hacia el desierto, y pensando también en lo que reportan nuestros compañeros en Perú, ¿no es cierto? Donde HTLV1 puede ser hasta un tercio de todos los linfomas T que Ujú. ven. Y en Brasil también, justo en esta reunión que hubo, donde hubo un foco en linfomas Mm, T periféricos, ellos reflejaban lo mismo, ¿no? Que es una histología que ven con frecuencia. La verdad es que entiendo que la experiencia de ustedes quizás es bastante similar, nosotros no la vemos, mm. es muy infrecuente. Notable esa diferencia. Y con respecto al angioinmunoblástico, aprovechando. También yo tengo la sensación de que vemos pocos casos. ¿Será un tema del diagnóstico? ¿Cómo han Sí. avanzado ustedes en diagnóstico de angioinmuno de estos fenotipos también, que ya no es solo angioinmuno, sino que todo este grupo de T follicular helper? Sí, la verdad que es un desafío y yo creo que hay un gran subdiagnóstico. También, viste que en la bolsa del PTCL-NOS, cuando vos vas hacia el estudio molecular, se han visto distintos patrones moleculares, el TBX21 y el GATA3, y cuando se separa por patrones moleculares y se revisa con la histología, hay muchos linfomas que cambian Mm, hacia angioinmunoblástico y de PTCL-NOS hacia angioinmunoblástico y a la inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces la histología impresiona tal cosa, pero cuando uno va a lo molecular, el comportamiento de esa enfermedad es distinta. Entonces, ir a la célula de origen me parece que recién ahora se está haciendo, que es la gran diferencia que tenemos con los linfomas B. Entonces, ir a esa célula de origen y ir a los mecanismos moleculares que generan esa patología nos está ayudando a entender mejor el comportamiento. Y dentro del fenotipo que tiene T helper folicular, tenés un porcentaje que tienen una morfología de linfoma T periférico NOS, un porcentaje que sería esa entidad de T folicular que está provisoria, y luego el T helper folicular, incluido el angioinmunoblástico. Y ahí es una gran. Hoy, mira, tuvimos un caso en esta semana que fue muy complejo del diagnóstico y fue muy enriquecedor, porque cuando el patólogo te describe el angioinmunoblástico, describe la célula patológica. Fue un paciente que tenía un síndrome de impregnación, que se internó en terapia con un COVID severo, y tenía unas adenopatías que no se pudieron acceder inmediatamente porque el paciente estaba inestable y se hizo una médula ósea. Y la médula ósea tenía infiltración por células patológicas, pero tenía clonalidad B. Entonces, tenía un fenotipo de, en realidad, una presentación clínica de linfoma T, con gamaglobulinemia policlonal, con una prueba de Coombs directa, con el síndrome de impregnación, con derrame pleural bilateral. Cuando uno lo veía, las adenopatías eran chiquitas, decía, esto es un linfoma angioinmunoblástico, pero venía una clonalidad B. mm, Cuando pudimos acceder al ganglio, el ganglio es un ganglio de un linfoma angioinmunoblástico con una trama de células dendríticas muy característica, con la hiperplasia de las vénulas, con un Epstein-Barr positivo en las células B. Y, y es muy interesante porque la comunicación y la clonalidad B está presente en este linfoma también. Entonces, fíjate cómo si uno no tiene un hemopatólogo experto que tiene la posibilidad de hacer rearreglos, de hacer todo el panel que permite ver este fenotipo de expresión helper folicular con BCL6, con PD1, con CXR4, digamos, poder definir ese inmunofenotipo helper folicular y hacer el EBER, vos podés quedarte incluso con que es un linfoma de células grandes B, porque tenés la clonalidad y la expresión de C20. Entonces, mm. verdaderamente creo que el desafío más importante es el del patólogo y del diálogo del médico clínico hematólogo con el patólogo. Está siendo cada vez más difícil llegar a esos diagnósticos, pero muy interesante. Incluso a raíz de este caso hay una publicación ahora de noviembre del año pasado, donde en un estudio de básicas explica perfectamente cómo la mutación en los reguladores epigenéticos TET2 y ROA
condiciona a la selección clonal de los linfocitos B cuando están coinfectados con Epstein-Barr, y la cooperación TB haría que por esa infección y esa alteración en la célula B se generara una estimulación con selección clonal del linfocito T que luego hará un angioinmunoblástico. Es realmente muy interesante. Muy. Sí. Yo me encuentro apasionante. Y recuerdo, y quizás como para hacer refuerzo de lo que también te escuché y decías recién, entonces, como que pensando en el diagnóstico, los subtipos, pensando especialmente en este subgrupo, obligar un poquito a avanzar del TNOS a hacer las capas distintas de Sí. evaluación inmunohistoquímica y también de todo lo que corresponda, idealmente a rearreglo, ¿no es cierto? Y en tu práctica, no sé, yo sé que esto quizás es más de patólogo, pero ¿tienen acceso a todos los marcadores o se han confiado más en alguno otro, pensando en PD1, por ejemplo, que simplemente está más en boga, o en general amplían los paneles a full lo recomendado? En realidad, nosotros tenemos la dicha de tener una excelente hematopatóloga con un diálogo importante, entonces a priori cuando se hace la biopsia, lo primero que accede el patólogo, un poco para aproximar el panel porque los costos son muy altos, es la citometría. Entonces, en función de la citometría de flujo, si hay clonalidad, se incluye en el panel, digamos, un panel de evaluación de células B como corresponde, pero ya en la hematoxilina eosina, el microambiente y lo que el patólogo ve lo inclina hacia determinadas patologías. Entonces, siempre se hace en el esquema diagnóstico algún marcador de célula T, marcador de célula B, y a partir de ahí se amplía el panel. En función de la histopatología, el patólogo va ahondando. Por ejemplo, en este caso que te cuento, que es un ejemplo que está muy bueno porque generaba dificultad diagnóstica, cuando la patóloga dice, yo estoy viendo un angioinmunoblástico, aunque todavía no tengo clonalidad, voy a hacer los marcadores para ver el fenotipo helper folicular y voy a hacerle un CD23 para ver la trama de las células dendríticas. Entonces, ese panel se va ampliando hasta completar. Entonces, uno necesita para definir ese patrón T helper folicular al menos tres marcadores. En general, BCL6, CD10, BCL2, PD1. Entonces, esos tenemos acceso. Digamos, Ujú. con tres basta, uno puede estandarizarlo. Y después para refinar, por supuesto CD30, como hay diagnósticos diferenciales, uno podría tener un Hodgkin, así que el 15 hay que hacerlo también, hay que completar el panel B, hay que hacer un ALK porque las células Mm. eran muy anaplásicas y tenía expresión de CD30, entonces uno tiene que estar seguro que no es un linfoma anaplásico. Y el Epstein-Barr es muy importante porque el angioinmunoblástico tiene Epstein-Barr. Si no lo tuviera, podría haber sido un linfoma T periférico con fenotipo T helper folicular no angioinmunoblástico. Y ya ahí nos quedamos porque no tenemos posibilidad de hacer estudios moleculares. No nos cambian hoy el tratamiento, ni mucho menos, pero cuando uno ve lo poco eficaces que somos con el tratamiento y los resultados que uno empieza a ver con combinaciones de modificadores epigenéticos y inhibidores de histona de acetilasa, la verdad que creo que eso lo vamos a poder hacer y quizás nos va a servir para guiar el tratamiento en un futuro, ¿no? Perfecto. Y colgando un poco de eso y volviendo hacia atrás a los P-nodales un poco más amplios, ¿cuál ha sido un poco tu impresión del valor que otorgan las alteraciones moleculares de DUS22 y P63, Mm. ¿no es cierto? GATA3. ¿Tienen un rol? ¿Deberíamos usarlas? ¿Cuáles sí, cuáles no? Yo creo que es interesante para, para no tratar de más quizás algún subgrupo de buen pronóstico, como podría ser los anaplásicos ALK negativos con baja carga tumoral, que son DUS22. Porque uno tiene que ir quizás un pasito más atrás y decir qué evidencia tengo yo de que el autotrasplante es lo Mm. que yo debo hacer en este escenario. Entonces, la verdad es que los datos
que avalan el autotrasplante son todos retrospectivos, muchas veces no tenés el estatus de ALK de los pacientes, son requete viejos, no han usado inducciones con brentuximab vedotin tampoco. Entonces, cuando uno ve las curvas de supervivencia de los pacientes de linfoma T periférico, excluyendo los ALK positivos que tienen mejor pronóstico, el ALK negativo se despega de esa curva. Entonces uno ve el PTCL-NOS, el angioinmunoblástico, los asociados a enteropatía, que tienen una supervivencia de libre progresión del 30-35% a 5 años y el ALK sube. Quizás en esos ALK tenés muchos DUS22, que nosotros no lo sabemos, que son los que te tiran la curva hacia arriba. Entonces, eso es muy preliminar, pero hay estudios que han validado que la expresión de DUS22 tiene otras vías moleculares, tiene otros mecanismos patogénicos que los que son TP 63 mutados o los que son triple negativos que estarían como en el medio de las curvas. Entonces, nosotros no podemos hacer TP63 en este momento, está en falta, pero sí se puede hacer DUS22. Entonces, cuando hay un ALK negativo con baja carga tumoral en un paciente joven, ahí a veces se lo pedimos a la patóloga. Y en lo que yo recuerdo, hay 2 pacientes que no trasplantamos, están en remisión completa, pero eso es experimental, todavía es experimental. Yo creo que hacia ahí uno va y los ensayos en curso los están separando, pero no nos habilita, digamos, estrictamente para cambiar la conducta. Nosotros en esos casos sí lo hablamos con los pacientes y bueno, es un poco una decisión compartida. Sí, sí. Y Perfecto. después otra cosa que también en eso para mí es una incógnita y es un punto que queda abierto y a discutir, es cuál es la mejor inducción también, ¿no? Porque sí que tenemos evidencia muy fuerte a favor de la combinación de Brentuxi y CHP en los 30 positivos, la mayoría fueron anaplásicos, pero no tenemos comparación con el CHOEP tampoco de esa estrategia. Y el CHOEP, el agregado de topósido en ese grupo también es muy favorable cuando son jóvenes y tienen el LH bajita. Entonces, ¿cuál es la mejor inducción? No lo sabemos. Bien, Así que y colgándome de eso en tu práctica clínica, ¿cómo los ordenas? Entonces, a los PTCL, probablemente el angioinmuno, a todos los PTCL los vamos a meter más o menos en el mismo grupo, pero ¿qué diferenciaciones haces tú? Mira, nosotros tratamos de tomar en la institución conductas bastante homogéneas y se fueron modificando a lo largo del tiempo, porque hubo una época que a todos había que ponerle topósido. La verdad es que eso fue hace unos 6 o 7 años atrás, Mm, donde hacíamos CHOEP. Hoy, si no expresan CD30, hacemos CHOEP en aquellos que son anaplásicos, ALK negativos, y en aquellos que tienen PTCL, que tienen hemofagocitosis, le agregamos eretopósito por eso. Pero la mm, verdad es que es un esquema tóxico y en los pacientes que no son muy jóvenes a veces hace peligrar el ciclado y eso es una decisión mala porque son mm. linfomas que muchos progresan si uno no puede ciclar correctamente. Entonces, hoy en realidad la pregunta que uno se hace es si yo puedo decir que el agregado de Brentuxi y CHP es un estándar para todos los CD30 positivos. La verdad que el CHOP solo es una estrategia que no es muy exitosa para Mm. este tipo de linfomas. Entonces, cuando expresan más de 10%, la verdad es que tratamos de agregarle brentuximab vedotin. Y desde que lo hemos hecho, estos números los revisamos no hace mucho, tenemos tasas de remisiones completas de los angioinmunoblásticos más altas. Entonces, yo no tengo fuerza suficiente como Mm. pero la verdad es que notamos un cambio en los PET interinos y en los PET de fin de tratamiento, y eso hace que los pacientes que son aptos se puedan consolidar en una condición de remisión completa metabólica que antes a veces no nos pasaba. Así que eso es un poco lo que hacemos. El Perfecto. etopósido lo dejamos para esos pacientes puntuales y si no, utilizamos CHOP
en los que no tienen CD30 y Brentuxi CHP en los que tienen más de 10% de CD30 positivo. Súper. Y pensando un poco, quizás, volviendo a los angioinmunos, yo sé que no tiene aprobación, pero probablemente ya has visto estos datos del ensayo clínico que mostró azacitidina oral, ¿no es cierto?, junto con CHOP versus CHOP, y que los resultados eran brutalmente distintos en favor del grupo con azacitidina oral. ¿Crees tú que va a haber, porque ese era un ensayo clínico que no buscaba registro, entonces eh, vamos a esperar madurar esos datos o hay datos suficientes para empezar a usarlo, de estar disponible, ¿cierto? Yo creo que son datos inmaduros, pero son mucho más prometedores. Ese sería una de las propuestas de CHOP más algo más, que en este caso es un agente hipometilante, pero hay que dar tiempo a que consoliden. El problema es que tener un N suficiente o un seguimiento suficientemente largo cuando son patologías tan poco prevalentes es difícil. De hecho, que nosotros somos centro de investigación clínica y no tenemos ensayos para linfomas T y los buscamos por todos lados, o sea, es muy difícil de tener ensayos clínicos. Lo que a mí más me sorprende, más que la combinación azacitidina-CHOP, en realidad es la combinación romidepsin-hipometilante, porque 75% de respuesta global, 55% de remisión completa, con un esquema chemo-free. Entonces, esos digamos, hay que corroborarlo con ensayos fase 3, pero son estudios fase 2 que, con resultados que son muy impresionantes. Igual que Lena combinado con CHOP en los pacientes que toleraron la Lena, que tienen fenotipo T helper folicular. Yo creo que vamos a poder en un futuro no tan lejano, por ahí ofrecer realmente otras estrategias terapéuticas en función de estos fenotipos que estamos hablando recientemente, ¿no? Mm, perfecto. Acá hay una pregunta de Joaquín Jerez de la audiencia que pregunta, dice que Alex Herrera mostró recientemente datos de juntar Brentuxi y CHP más etopósito en inducción. Sí, Entonces, lo pregunta de frente, ¿lo considerarías? O, sí, sabés que hace un año y pico, invitamos a Tatiana Feldman a una reunión sobre linfomas T periféricos y yo le pregunté lo mismo y le digo, ¿y por qué no hacer etopósido sobre todo en este grupo? Porque en realidad la tendencia, cuando uno ve los resultados de Smith, ve que la tendencia en realidad de agregado de topósido parece beneficiosa en todos los otros. Entonces, ¿por qué no agregarle topósido? Y los resultados iniciales que ella presentó eran que verdaderamente, muy probablemente el backbone es mejor con etopósido que sin etopósido, Ujú. combinándolo con Brentuxi. Eh, yo creo que hay un fase 3 que está en curso, no me quiero equivocar, no lo revisé últimamente, pero creo que sí, que esa podría ser una opción mejor incluso que el CHP. Habrá que ver la toxicidad, digamos, uno utiliza soporte con factores. Yo la experiencia que tengo eh, con factores estimulantes desde el inicio, la verdad es que no hemos tenido mayor toxicidad que con el CHOP. Así que si uno considera que es un paciente apto para agregado de topósido, quizás es una inducción mejor que la que estamos utilizando ahora. Sí, yo comparto, creo que hay mucho dato controversial, falta probablemente un buen ensayo clínico prospectivo de alto peso para aclarar dudas, ¿no es cierto? Oye, Ujú. y hablemos de trasplante en primera, ¿no es cierto? Un poco ya lo venías mencionando, es un área que, o sea, también es una cosa que es relativamente controversial. Eh, ¿Cómo lo hacen ustedes también pensando en cierta limitación de acceso que todavía en algunos lugares puede existir, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Chile, para introducirte, los linfomas T tienen limitación de acceso y no se considera una indicación aprobada por el Plan Nacional de Trasplante. Mm. Y entonces para los pacientes del sistema público no es posible acceder a trasplante autólogo por linfomas T. No así en el sistema privado, donde no hay tantas limitaciones, pero bueno, un Mm. poco cómo Mm. justificar esta indicación.
La verdad es que cuando vos ves, son estudios retrospectivos, el estudio, digamos, de Damore es un poco el que Mm, muestra esos datos, eh, pero si vos los pones todos en una bolsa, que es lo que está mal en realidad, los pacientes que se autotrasplantan tienen una supervivencia libre de progresión casi el doble que el paciente que no accede al autotrasplante. Yo creo que la pregunta ahí en nuestro medio también es, ¿qué acceso tengo yo al brentuximab vedotin en primera línea? Porque si es un linfoma que expresa CD30 y yo no tengo acceso y el paciente progresa, puedo rescatarlo y puedo trasplantarlo en el escenario de rescate. El problema es que son enfermedades muy agresivas y a veces en el momento del rescate uno ni siquiera puede controlar la enfermedad. mm, Nosotros, si bien la evidencia no es la que quisiéramos, eh, y intentamos consolidar con autotrasplante a todos los pacientes candidatos que sean, por supuesto, de periféricos, ALK negativos, los ALK positivos no los trasplantamos, incluso si han recibido brentuximab vedotin en inducción, porque si bien no fue un estudio, mm. digamos, preestablecido, el análisis del subgrupo que se trasplantó en ese estudio, la decisión de trasplante debía establecerla el médico antes de hacer la aleatorización. Entonces, no se modificaba si el paciente recibía brentuximab vedotin y se había decidido consolidarlo con autotrasplante, se consolidaba. Y el grupo que fue tratado con inducción con Brentuxi y CHP y se trasplantó, tiene una supervivencia libre de progresión y global mejor que el otro grupo. Eso es tramposo porque en realidad es un grupo medio seleccionado. Uno puede haber dicho, bueno, yo consideré el trasplante porque era un paciente que consideraba apto, entonces trasplanté al que era más apto. Eh, Hay muchas variables ahí que hacen que esos datos no sean muy claros, pero es la evidencia que tenemos. Entonces, como estas son patologías medio de un solo tiro y si uno se Sí. equivoca, después cuesta mucho controlarlas. La verdad es que por ahora nuestra decisión es, si se puede trasplantar, tratar de consolidarlo con otro trasplante. Y Yo- ahí otro punto con el acceso en nuestro medio, para que no se me haga tan largo y seguimos charlando, es el tiempo en el cual uno trasplanta, porque nosotros tenemos acceso, pero hay prepagas que se demoran un montón y no tiene ningún sentido trasplantar un paciente 5 meses después. mm. Entonces, en realidad uno debe considerar la primera línea como inducción y de autotrasplante. Entonces, tratar de evaluar con un PET de fin de tratamiento y que inmediatamente, si está en remisión completa, se trasplante. Si no, no tiene, la verdad, sentido cuando ya han pasado tantos meses. Es mejor guardárselo para una recaída y después de un rescate, ¿no? Perfecto. Sí, yo me quedo con esa frase que la dijiste, la sellaste un poco, o sea, también probablemente la impresión tuya y lo que entiendo que resumes es que teniendo todas las herramientas a mano, tratar de lograr la mejor respuesta en la primera línea. O sea, de tener Sí, indicación, Brentuximab, eventualmente lo que preguntaba Joaquín en la audiencia, podía ser incluso Brentuximab con etopósito en la sí, misma primera línea, y especialmente en los anaplásicos, ¿no es cierto? Y llevarlos a trasplante en primera remisión. Probablemente, no sé, al angioinmuno, si va a ir a trasplante en primera, le topó sí o no, ¿no es cierto? sí, pero, tal cual. pero lograr una buena respuesta completa con el mejor esquema posible, trasplante autólogo, porque después, bueno, esa es la pregunta ahora, ¿qué hacemos Sí. en ese paciente que nos jugamos con todo lo que tenemos? Yo comparto, entre paréntesis, que Brentuximab sí lo deberíamos usar en primera línea, teniendo 10% más de expresión, pero el problema es qué hacemos en la recaída, ¿no es cierto? Y Sí. cómo nos orientarías tú, cómo lo guías en ausencia en Latinoamérica de ensayos clínicos? Mm. Bueno, el problema de la recaída es, creo que lo sufrimos todos. Son linfomas que en general responden bien a esquemas con gemcitabina. Este, mm, los rescates, si el paciente es apto para autotrasplante y no lo hizo, son los mismos que utilizamos para difuso, simplemente porque se incluía todo y, digamos,
diseño de esquemas de rescate específicos para los linfomas T. Entonces terminamos utilizando lo que tenemos más experiencia en cada centro, pero podría ser ella, podría ser ICE, podría ser DAP, podría ser esquemas con gemcitabina, GDP o en vez de platino, oxaliplatino, si uno quiere ser menos nefrotóxico, e intentar autotrasplantar. Si el paciente no se autotrasplanta, en general, con esquemas con gemcitabina, platino, que tienen una buena tolerancia y uno puede hacer varios ciclos, nosotros usamos más esas opciones, o GEMOX o GDP. Si no utilizo Brentuximab en primera y tiene CD30, utilizamos Brentuxi. Y después terceras líneas y en adelante, también depende mucho la histología, porque tenemos angioinmunoblásticos remitidos con lena, con bendamustina, con la venda pasa al sistema nervioso. Estos son linfomas que a veces en la recaída tienen compromiso del sistema nervioso central. Tenemos angioinmunoblásticos remitidos con inmunosupresión. Y yo en una paciente que no sé cómo me lo aprobaron, sí hice azacitidina, romidepsin, porque el uso compasivo me lo dieron, y la verdad es que remitió y se alotrasplantó porque era una mujer de 53 años, pero son cosas anecdóticas. Y cuando uno mira los números de monoterapias de romidepsin, o de belinostat, la verdad que las respuestas son muy malas, 7% de respuesta. Son pacientes que uno cuando recaen es como una mala noticia y tiene bastante poca esperanza si no es un candidato a alotrasplante, y lo podemos remitir y alotrasplantar. Es un paciente que tiene una supervivencia medida en unos pocos meses. Sí, permíteme detenerte ahí un poquito, porque para nosotros esta es una discusión que siempre es un poco caótica en un comité oncológico con una recaída en linfoma T, que ya estuvo expuesto a brentuximab, que ya estuvo trasplantado en primera línea. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Estamos de acuerdo, probablemente un esquema basado en gemcitabina, pero sabemos que ese paciente muy probablemente no va a responder. Y Uh -huh. entonces la pregunta es, bueno, ¿vale la pena hacer el intento de Belinostat, por ejemplo, que ha tratado de entrar? Yo en lo personal no he tenido la experiencia, nunca lo he intentado porque no me motiva un número tan bajo. No, no sé si has Nada, tenido cero. alguna experiencia Sí, positiva. un número tan bajo de respuesta y un Sí, número tan alto en costos, porque sí, eso yo creo que uno tiene que ser absolutamente consciente que además la supervivencia que gana es como la que están acostumbrados los oncólogos, no nosotros, 2 meses, ¿no? sí. Porque es tremendo, es muy desalentador. Yo debo reconocer que los últimos pacientes que he tenido, que han tenido más de 75 años, o 70 y pico, o muy comórbidos, opté por el acompañamiento paliativo, teniendo la indicación de esa línea, o sea, me parece que Mm, no. Sí, lo que he utilizado con respuestas parciales y que a veces, digamos, tienen una buena calidad de vida, es lenalidomida. Entonces, la mm. lena es una droga que uno puede obtener como monoterapia, respuestas incluso mejores que las con belinostat. Este, para mí son drogas que como monoterapia en esa línea sola no sirven. Y creo que en nuestro medio sí que es bien importante que lo tengamos claro. Ahora, si yo estoy frente a un paciente joven, que es lo que tengo, en realidad la mayoría de las veces uno intenta hasta que agota las herramientas terapéuticas, Claro, pero en obvio. un paciente mayor creo que lo prioritario ahí es la calidad de vida y bueno, hablarlo mucho con la familia y el paciente, ¿no? Sí. Bueno, yo también haría un énfasis en lo que decía este caso que tuviste el paciente con angioinmuno que finalmente terminó con aceciteína, romiplostim y trasplante, la importancia de haber hecho un buen diagnóstico inicial, ¿no es cierto? Porque si no tenías Sí. claro que era un angioinmuno o un fenotipo de folículo Herpes, ese paciente probablemente no habría entrado en ese tratamiento y sabemos que es un subgrupo que particularmente se beneficia de ese tipo de estrategia, ¿no es cierto? Ujú. Oye, Sí, así es. y pensando en, también nosotros lo comentamos en base a los datos que ha salido también para otro subgrupo de linfomas T, el uso de ruxolitinib, ¿no es cierto? No sé si lo has usado, te parece que es atractivo, o en verdad esto va a estar muy enfocado en la vía molecular específica de STAT5 y no sé.
Sí, la verdad es que yo no me lo hubieran aprobado, pero ni que hubiera puesto de rodillas en ninguno de los linfomas, este, pero bueno, justamente en el grupo que tiene de los ALK negativos TP63, la vía del STAT5, el JAK-STAT, es la que está más, digamos, implicada. Entonces, yo creo que no es que el Ruxo no sirve, es que si nosotros podemos ir modelando el tratamiento con el conocimiento de las vías que están, vamos a poder lograr quizás esa mejor eficacia de ese fármaco. Yo no tengo experiencia, pero bueno, si tuviera que usarlo, lo haría en el grupo de linfomas donde está demostrado que hay desregulaciones de las vías del JAK. Perfecto, súper bien. Y esto es una pregunta personal, porque siempre nosotros también lo planteamos en el comité. Los linfomas T, muchos expresan CD38 muy intenso, y entonces también de manera desesperada yo siempre he planteado, lo he usado un par de veces, estado Flavor, ¿qué piensas de usar daratumumab en este grupo paciente? Bueno, DARA y también inhibidores de proteasoma, porque esos hay incluso hasta combinaciones con bortezomib. Este, hay reportes, ¿no? Cuando uno los mira de respuestas a lo mejor de 30% y un 15% de respuestas completas. Yo la verdad que creo que son muy interesantes, pero son estudios que han metido un montón de linfoma que a Mm. lo mejor les quita eficacia a la combinación. Eh, eh, si se expresa, en teoría se pudiera utilizar. El tema es que uno no sabe si la expresión está vinculada con una vía que sea vital para esa célula tumoral, porque hay muchas expresiones aberrantes que no están vinculadas con vías que son vitales para la célula. Entonces uno le da un medicamento que en realidad no te sirve para demasiado. Eso hay que probarlo en un ensayo clínico, porque uno especula que funciona y después no lo hace. Pero bueno, toda la vía de NF-κB también está muy desarrollada en un subgrupo que es el TH2, digamos, como célula de origen. Mm. Eh, entonces ahí uno podría especular que si puedo identificar esa célula de origen, puedo utilizar combinaciones de fármacos que actúan inhibiendo esas vías y generando la muerte del tumor. Y volvemos al planteo inicial que vos me decías, ¿cuán profundo podemos estudiar estos linfomas? Yo creo que por ahí va, y eso es lo más desafiante porque, bueno, creo que tenemos más o menos la misma edad cuando estudiamos hematología o iniciamos nuestra práctica, no había nada para linfomas T. Y creo que se está abriendo un panorama que es, más allá de que sean enfermedades poco prevalentes, de un entendimiento de la patología y de un desarrollo de la investigación hacia cambios que nos permitan dar el paso hacia adelante que se dio con los linfomas B. Eso creo que en pocos años lo vamos a poder ver mejor. En nuestro medio creo que tenemos muy poquitas cosas, pero siempre creo que el énfasis es tratar de hacer un buen diagnóstico, porque si las cosas van bien, todo bien, pero si las cosas van mal, uno empezó con el pie izquierdo y repararlo siempre es más dificultoso. Entonces, tratar de tener patólogos referentes, generar grupos de trabajo, hacer hoy en día el patólogo no tiene que moverse, o sea, los vidrios pueden en forma digital hacerse consultas incluso afuera. Entonces eso me parece súper importante para poder trabajar con lo que tenemos de la mejor manera posible. Perfecto. Una pregunta que hace Nicolás Trentafilo es, ¿qué opinas de pembrolizumab de consolidación? Ahí solo haciendo refriego de que se leyó el Blood de la semana pasada, ¿no es cierto? Siempre hay alguien que se lo No, leyó ahí recién, ¿no yo. es cierto? No, pero Atractivo esos además números, me no sé vi. si lo pudiste, es muy, muy reciente como para preguntarlo, pero no sé si tuviste la No, oportunidad de ver ese pero dato. no, ni tampoco me lo darían, pero yo también me lo pregunté porque tenemos, o sea, dentro de los marcadores que expresan, tenés Mm. PD1, entonces, ¿por qué no inhibirlo digamos, y utilizarlo? Entonces,
creo que la pregunta está excelente y quizás en un futuro sí que lo consideremos, pero la verdad es que es experimental. No tengo experiencia, más de haber leído y haberme emocionado también con que se pudiera utilizar. Sí, no, se veían súper buenos los datos. A mí, lo único que el Pembro me da un poco de susto fue eso, los reportes hace varios años ya de esta hiperprogresión que tenía algunos fenotipos, ¿no es cierto? Que no son los PTCL de lo que estamos hablando, pero si mal no recuerdo, en algunas micosis fungoides que andaban Sí, mal, ¿no es cierto? sí, sí, Entonces, sí, 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 sí. Bueno, cuando fue la expansión de los inhibidores de checkpoint, es como que se abrieron un montón de ensayos en un montón de patologías huérfanas o con pocas respuestas, entonces simplemente la expresión permitía el uso y se vio tal cual lo que decías vos, pero viene un poco a cuento sobre el rol que tiene esa expresión en la fisiopatología individual. Eh, mm, yo creo que nosotros nos focalizamos por ahí, sí, en la célula tumoral, en las vías que están mal, pero el microambiente es fundamental. Un poco volviendo al caso que te decía, esa cooperación de la célula B clonal con la selección de la célula T que te permite hacer el angiomonoblástico. O sea, el microambiente, ¿qué es lo más importante? ¿Qué fue lo que primero surgió? Entonces, creo que si hay un avance en la oncología en estos últimos años, es también prestar mucho más atención a ese microambiente y ese diálogo entre el sistema inmune y la célula tumoral, este, que muchas veces trabajando sobre el microambiente uno logra controlar la enfermedad en forma definitiva. Así que sí, es apasionante, es apasionante. perfecto. Oye, yo usando los minutos que me quedan, oye, habíamos quedado de si teníamos la oportunidad de hablar un poco de linfomas cutáneos, no sé si estamos de Sí. acuerdo. Entonces, también para nosotros los linfomas cutáneos en etapa avanzada son un dolor de cabeza. Linfomas cutáneos Ujú. pensando en micosis fungoide, cesarino, ¿cierto? Y entonces te Sí. quería preguntar también qué oportunidades tienes en tu práctica clínica habitual de tratar este tipo de pacientes, qué estrategias usas Mm. y cómo enfrentarlos. Por ejemplo, también si llevarlos o no a trasplantes, trasplante alogénico, Mm. etcétera. Bueno, en la descripción de opción curativa de la micosis fungoide en estadios avanzados y cesarí está donde la única opción curativa es el halogénico. Desde que yo tengo en memoria, tenemos dos pacientes jóvenes que fueron alotrasplantados. Esos pacientes ya hace tiempo, ¿no? No fueron ni expuestos tampoco a brentuximab. Nosotros en nuestra institución, la mayoría de las enfermedades que requieren solo tratamiento de la piel las manejan los dermatólogos, pero porque siempre el seguimiento del paciente es mejor, la Mm, consulta cuando se hace el diagnóstico la tenemos nosotros, medio que los vamos viendo de costado y hay muchas veces que uno jamás tiene que intervenir, pero bueno, en micosis fungoide ya estadio 2B nos vienen los pacientes. Este, y ahí depende mucho de la edad, siempre el tratamiento dirigido a la piel es lo primero, y después combinaciones, púa, interferón, en Argentina en algún momento el pegilado faltó, la verdad que los que hemos manejado interferón es difícil sostenerlo en el tiempo, los pacientes no lo quieren recibir y son enfermedades además muy estigmatizantes y de muy mm, difícil manejo en estadios avanzados, más allá de las infecciones y todo, la vida de los pacientes es un pesar. Sí creo que ha sido un cambio importante el brentuximab porque logra respuestas que son superadoras a lo que tenemos, o sea, al bexarotene. La verdad es que son superadoras. A mí me ha tocado un paciente mío y otro, la doctora Marta Serga, que hemos indicado Brentuxi, y los pacientes están blancos, o sea, han tenido respuestas completas. Quizás son anecdóticos, porque incluso en el estudio Alcanza las respuestas completas han sido muy, muy poquitas. Cesarí, todos los que hemos tratado, podemos hacer fotoaféresis extracorpórea, lo hemos hecho, se han hecho todo el caminito descrito, mm, muy angustiante porque todas las tasas de respuesta son menos del 30% y uno va cambiando y si mm. manejo de los eventos adversos, los pacientes grandes empiezan con hiperglucemia, con problemas tiroideos, con alteraciones de los lípidos, o sea, son enfermedades en las que la vuelta no se la hemos podido encontrar.
No tenemos acceso a Mogalizumab, tampoco tengo experiencia, pero bueno, parece ser una estrategia que quizás es muy interesante en la micosis fungoide y el cesarí. No sé si ustedes tienen en Chile disponibilidad, pero bueno, sería una opción. Sí, yo de hecho te quería como enfocar quizás más todavía esa pregunta, porque el ensayo alcanza, para mí es un ensayo muy importante y que encuentro que lo hemos conversado muy poco. Y también mi impresión es de que Ventuximab debería ser rápidamente utilizado, muy parecido a lo que hablábamos Sí, de los linfomas tenodales. Si sí, bien este grupo de pacientes no va a fallecer rápidamente, va a tener un gran peso de esa comorbilidad, o sea, o la morbilidad de la enfermedad, ujú, y entonces, ¿por qué no lograr la mejor estrategia lo antes posible? sí, Y también en los pocos pacientes que he podido usar brentuximab les va muy bien. sí. Eh, y lo que yo veía en el ensayo Alcanza se parece bastante a mi práctica. Realmente las otras Ujú. estrategias no hacen Nada, no prácticamente sirve. nada. No, Y a no. veces cuántos meses los dejas usando Targretin eternamente y realmente no sé si tienen impacto, pero también quitárselo Claro. te da cierto como Sí. miedo, ¿cierto? Ujú. Yo tengo la sensación de que no hago nada usando ni metotrexato, ni Targetin, Bexaroteno, ni Sí. nada. Exacto, yo pienso exactamente lo mismo. Por otro lado, lo interesante del Alcanza es que la respuesta en micosis fungoides es incluso sin expresión de CD30. Exacto. Entonces uno se pregunta por qué, y bueno, esa muy probablemente si uno biopsiara múltiples lesiones se encontraría que en realidad o el receptor o la técnica no es correcta o la muestra no es suficiente, pero si hay efecto es porque CD30 se expresa, ¿no? Entonces yo coincido que uno debería apoyarse en esos datos que son buenos y es superador a lo que tenemos, es claramente superador. Este, Después, volviendo a las dificultades diagnósticas, por eso también el conformar equipos, porque los linfomas cutáneos es otra grupo donde hay muchas entidades provisorias y donde hay también mucha heterogeneidad, mismo en la micosis fungoide. Y ahí el patólogo tiene que tener experiencia. Por ejemplo, en la variante de transformación en las células grandes, que tiene mal pronóstico, es importante observar todas las lesiones y hacer biopsias múltiples, porque uno puede tener enfermedades en diferentes situaciones en un mismo paciente. Entonces, prestar atención porque hay veces que uno necesita cambiar las estrategias anticipadamente ante cambios histológicos. Y después, rebiopsiar y rebiopsiar, porque a mí me ha pasado con un paciente que también muy interesante, lo recibí de otro centro y realmente siguiendo todas las histologías, excelente centro y excelentes patólogos, de las múltiples biopsias, era una micosis fungoides de libro, con las fotos que eran perfectas, el diagnóstico era correcto, con expresión de CD8, que es poco frecuente. Y después de como 10 años de tratamiento de la micosis fungoide, con tratamiento de radioterapia sobre algunas lesiones tumorales que eran las menores, en una de las biopsias pues, viene un linfoma de células T citotóxicas epidermotropa, que es una neoplasia requete agresiva. Entonces, cambió todo, cambió el paciente, cambió las características de las lesiones. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿siempre tuvo lo mismo? ¿Fue un segundo tumor de la piel? ¿Qué es lo que fue? Ese paciente terminó en poliquimio después de dos CHOP por progresión de lesiones discordantes, terminó con un rescate y un alotrasplante. Mm. Entonces, uno aprende también, porque en desconfiar, tener un buen patólogo, pero observar mucho las lesiones y entender que son entidades heterogéneas y hay muchas entidades provisionales y a lo largo de un paciente que a lo mejor uno sigue años y años, también cambian las histologías y las clasificaciones. Entonces, este, tener eso bien presente, sí. Tal cual. De hecho, a propósito de eso que decías, solo para compartirlo, me tocó una vez ver un paciente, estaba recién egresado de la residencia de hematología, con un linfoma epidermotrópico CD8 en la oreja, y completamente asintomático. Y yo decía, este tipo, ¿cómo se va a morir de esto que tiene en la oreja? Y ahí, Claro, PET normal.
Y bueno, yo me agarraba la cabeza y me acuerdo que la primera vez que fui a Lugano, presentan la modificación que después terminó siendo la clasificación de la WHO y donde hablaban de la variante hiperindolente del CD8 agresivo que Sí, se daba en el lóbulo de la oreja y que no hay que hacerle nada, es como el folicular duodenal. exacto, exacto. Así que sí, todas estas variantes son tan importantes. Oye, una última pregunta para ir cerrando en el tiempo. En estos pacientes también con linfomas cutáneos, si tienes la opción de tratarlos con Brentuxi, eh, ¿se mantienen con Brentuxi en el tiempo? El problema son las aseguradoras, porque en realidad Sí. los estudios están acotados en el tiempo. Yo si tienen respuesta, muy buena respuesta, y veo que esa respuesta es progresiva en el tiempo y no tienen toxicidad, renuevo hasta que me dicen hasta cuándo le va a dar y trato de justificarlo, porque me ha pasado con un aplásico cutáneo de una chica que fue diagnosticada como un eczema, de hecho entró a un protocolo para tratamiento de eczema y una de las lesiones progresa en forma, digamos, cuando inicia el inhibidor de JAK para el tratamiento del eczema progresa significativamente y se biopsia en anaplásico. Y se biopsia en otras lesiones y aparece el anaplásico. O sea que no era localizado como es la forma de presentación más habitual, no era un anaplásico sistémico, solo localizado en piel. Entonces ahí se propuso hacer tratamiento, ya estaba aprobado el Brentuxi y no lo aprobó su cobertura, así que hizo CHOP y progresó y después monoterapia con Brentuximab. Y la chica hizo una remisión completa y estaba a 16 ciclos y quedaban algunas lesiones. Y bueno, esa lo sostuvimos hasta lograr la remisión completa y ahí se suspendió, pero hizo casi 24 aplicaciones, o sea, casi 10 más que las que el ensayo, digamos, planteaba. 24. Sí, y quedó en remisión completa. Entonces eso, a ver, uno trata de replicar lo que está en el ensayo, pero después es una cuestión de cuánto te pagan o no. Lo mismo pasó con la lenalidomida y los mantenimientos con el del mieloma, ¿no? Mm. A los 2 años las aseguradoras te cortaban todo hasta que, bueno, hubo datos que mostraron que debía ser hasta progresión, pero nada, los costos no son menores, Claro. son drogas de muy alto costo y uno tiene que poner en la balanza también la eficacia, la seguridad y el costo. Y si uno lo puede defender bien, en general, ahí yo si tiene respuesta y beneficio con la medicación, lo continúo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que para ir cerrando en honor al tiempo, acá es 1 minuto para las 8, allá 1 minuto para las 9, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Sí. Sí, sí, Entonces estamos bien. es muy tarde y quizás te quería pedir si tú pudieras dejar un mensaje, ¿cuál crees que es lo más importante de todo lo que hemos conversado, así como el mensaje clave? Lo más importante creo que es un correcto diagnóstico y conformar grupos de trabajo. Son sobre todo en las patologías donde hay poca frecuencia, el conocer bien la patología hace que tomemos decisiones más acertadas. Y basarnos en la mejor evidencia que tenemos, por más que sepamos que esa evidencia tiene limitaciones. Uno se lee estudios y se siente tentado a cambiar las conductas, pero creo que hay que ser un poco conservador en eso y basarnos en la evidencia, porque eso es lo que hizo avanzar la medicina, ¿no? Claro, Y bueno, en nuestro medio tener siempre presente que tenemos limitaciones de costos y que los tenemos que tener presentes. Es nuestra responsabilidad, creo, para tratar bien a los pacientes, ¿no? Sin un buen diagnóstico no se puede avanzar. Así que si uno va a invertir, creo que, y necesita pedir ayuda, creo que debemos pedir ayuda para hacer buenos diagnósticos y a partir de ahí tomar buenas decisiones basadas en evidencia. más claro imposible. Muchas Mm. gracias. Bueno, para No, un cerrar, placer. entonces quiero dar 3 mensajes. El primero es darle las gracias a Carolina Maguad, nuestra invitada de hoy día, por haber aceptado esta invitación, por nuevamente ser muy clara en esta conversación muy rica que nos deja hartos mensajes. Creo que tenemos muchas tareas para afiatar esa colaboración que hace que todos podamos trabajar mejor y especialmente en el tema que estamos hablando hoy día que es tan difícil. Así que muchas gracias. El A segundo ti, tema muchas gracias. el segundo es
punto es darle las gracias al laboratorio Takeda que permite que esta sesión hoy día ocurra. Así que muchas gracias a Takeda. Y el tercer punto es gracias que pudimos terminar esta conversación porque estuve con miedo toda la hora que se cortaba la luz. Y un mensaje también de apoyo a la gente que lo está pasando mal porque el temporal ha estado muy duro con mucha gente. Y eso. Ujú. Muchas gracias Bueno, a todos y buenas gracias a noches. todos. Buenas Chao. noches, gracias.